Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de la Perla Deportiva? ¿Cómo están? Aquí estamos en vivo en este lunes festivo con la Perla Deportiva, este buen espacio que hacemos todos los lunes. Cumplimos, así sea festivo. Es un espacio muy agradable que tenemos con la Fórmula JS y pues ya hace rato que venimos haciendo todos estos reconocimientos a colegas, a periodistas deportivos de la ciudad, del departamento, porque consideramos que en Risaralda hay muy buenos periodistas deportivos y a veces pasan desapercibidos, no se reconocen, entonces creemos que este es un espacio bastante bueno para hacerlo y pues esta noche tenemos un gran invitado, pero primero saludo a Junior Sánchez, mi compañero de fórmula. Hola Junior, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a la Perla Deportiva. ¿Qué tal, Juli? Saludos para usted y para todos los televidentes a esta hora en la Perla Deportiva. Como siempre, invitados de lujo. Hoy vamos a tener al bachiller. ¿Quién será ese bachiller, mi estimado Julián Santa? Sí, señor, vamos de una vez con el bachiller, con nuestro invitado que lleva 47 años en los medios de comunicación, una persona a la que particularmente admiro mucho y pues creo que hace rato teníamos pendiente de hacer este reconocimiento con él, don Hugo Ocampo Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julián y Junior. Me alegra mucho saludarlos y de paso les agradezco pues, que me hayan tenido en cuenta para este programa de hoy. Muchas gracias, don Hugo, por aceptar la invitación. Bienvenido a la Perla Deportiva, este espacio donde queremos reconocer su amplia trayectoria en el periodismo deportivo. 47 años, don Hugo, no es un dato menor, es un recorrido bastante amplio. Sí, yo comencé un 24 de marzo de 1973. Me presenté a un concurso de la emisora Ecos de Risaralda, que se llama Ecos 1360. Esta emisora estaba recién puesta al aire, estaba recién inaugurada, el 1 de febrero de 1973. Y el loco Carlos Armando Marmolejo, locutor tulueño que de UCA, creo, que falleció hace unos meses, pues se ideó un concurso para conseguir comentaristas deportivos. Él trabajaba con Henry Carvajal Castro en un programa que había todos los días de 1 a 1:30. Y yo tenía un primo que sabía mucho o mejor, que conocía mucho de mis inquietudes en el campo del deporte. Me gustaba mucho la radio. Yo era de los que transmitía una vuelta a Colombia con un palo de escoba, una botella de gaseosa. De modo que yo vivía en ese entonces en la casa de él, con mi madrina que me llevó cuando estaba estudiando bachillerato. Y llegué una vez del colegio y me dijo: Hugo, escucho que están haciendo un curso para comentaristas. Le dije: no escuchaba nada de eso. Y me dijo: camine pues. Y mientras almorzaba, sí escuchamos el programa de Loco Marmolejo, no me acuerdo cómo llamaba. Y sí, decía más o menos la cuña: si usted cree que tiene condiciones para ser comentarista de fútbol, si sabe de este deporte, preséntese el próximo sábado a la 1 de la tarde para que haga una prueba. Y listo, yo me presenté ese sábado. Conmigo me presentaron como 10. Yo comenté el partido que seguía. De pronto, por la cabina apareció un señor con una nariz larga y unas gafas, un maestro de la radio pereirana, que me le quito el sombrero, Orlando Cataño Céspedes. Y decía: ese es. Bueno, listo, no quedé sino yo. El problema del día siguiente era que ellos ya habían entregado todas las boletas de cortesía, pues no tenía cómo entrar. Me dijeron: no, hombre, usted puede conseguirse la entrada. Y le dije: listo, sí, yo la consigo. Yo no tenía plata, pero un estudiante. Y me fui con la familia y recogí los 40.000 pesos que valía la entrada a preferencia, porque yo no sabía dónde quedaban las cabinas, si quedaban en la entrada por sombra por preferencia. Entonces yo me aseguré, me fui con la de 40.000 pesos, ¿no? Con 30 me hubiera ahorrado 10, porque pues, ustedes saben que las cabinas en el Leonardo Ramírez Villegas únicamente se puede entrar pues, sombra sin necesidad de acceder a preferencia. Y ahí comencé en un partido Pereira Millonarios, tenía también a la voz Henry Carvajal Castro. Y sí, la verdad me sentí bien. Henry me felicitó como cosa que hay que reconocerle. Henry ha sido uno de los periodistas de la radio en Pereira que le dio mucha oportunidad. Yo me vine al partido el lunes siguiente, lo que han de ser las cosas de
JS al cuadrado. Ese día soltaron de clases temprano. Yo corrí, yo vivía como a 4 cuadras de la emisora y me fui a escuchar el programa. Y me dio mucha risa porque pues, cuando yo no estaba, pues, o sea, esto y lo otro, entonces dice Marmolejo, bueno, y nuestro comentarista estrella, ¿dónde está? Tiene que venir a comentar el partido de fútbol. Yo dejé ese almuerzo en la mesa del comedor y salí. Llegué a las 4 o 5 cuadras y al cabo se tiene que venir a todos los programas. Y ya, pues, tengo un problema, es que yo estudio, pero bueno, ya como me defiendo. Y finalmente logré que el rector del colegio, de Gracias Cardona, me diera un permiso. Me escribió una hojita, y para ahí todavía la conservo, porque con el aval de los profesores respectivos de la última hora, el estudiante Hugo Campo Villegas, autorización para retirarse 15 minutos antes de que termine la jornada. Entonces yo salía del colegio rumbo a la emisora. Y por eso, finalmente, para cerrar este capítulo, Carlos Armando Marmolejo me colocó el bachiller, porque él decía que ese nombre de Hugo Campo Seca no vendía nada. Entonces, yo estudiaba ya sexto bachillerato y me gustaría quedar el bachiller y así me quedé. Pero qué bueno, qué bueno. Esa es la historia de mi comienzo, Junior y Julián. Qué bueno, la verdad que es un muy buen comienzo, don Hugo, pero me quedó sonando algo. 40.000 pesos la entrada, ¿hace cuántos años? Perdón, 40.000 no, me equivoqué, 40 pesos. 40 pesos. Perdón, se me equivoqué. Eso fue en 1973. Siempre. Igual en ese tiempo era plata, eran 40 pesos, era mucha plata. Don Hugo, ¿sí? Esta pasión llega entonces porque usted también escribía en el periódico El Colegio también. Sí, yo digo que uno nace con un talento, Junior. Los que nacen para ser médicos, matemáticos, astrónomos. Yo siempre tuve la inclinación por la radio y por digamos que el periodismo. Yo casi que obligué a mi papá que me comprara el periódico todos los días. Mi papá fue una persona que solo estudió segundo primaria, pero obtuvo una cultura general porque leía periódico todos los días. Y al comienzo, él únicamente llevaba la prensa a la casa el fin de semana y yo le dije que me la comprara todos los días. O sea, el periódico, que en ese entonces era El Espectador, luego me pasé para el Tiempo, perdón, la publicidad sin pagar, y yo leía todos los días. Y yo guardaba la información deportiva, la que me parecía interesante, especialmente del fútbol. En esa época, del deporte aficionado sí también guardaba sobre todo los anuarios de fin de año que hacía mi primer gran referente de la estadística, Tobías Carvajal Crespo, a quien aprendí mucho. Y sí, yo desde que estaba estoy hablando desde la época primaria, tenía 9, 10 años, yo leía periódico todos los días. Y en el colegio sí, llegué a primero bachillerato y cuando conocí que había un periódico que lo hacían exclusivamente los de sexto bachillerato, pues yo hablé con el profesor de literatura y le dije, al español, perdón, le dije, yo quisiera escribir ahí. Él me conectó con los nerds de sexto bachillerato y sí me dieron espacio. Yo comencé escribiendo un artículo sobre los equipos del padre Gabriel Osorio, que entonces eran muy famosos, los del Colegio de Gracias Cardona. Claro que me gané un regaño muy grande, muchachos, porque creí que todo el periódico era para mí y se me fue muy largo y muy extenso el artículo. Entonces uno sí tiene esa condición, digamos, innata, porque como yo lo resumo hoy, yo tengo 2 enfermedades y es una el periodismo y otra el deporte, pero unas enfermedades muy saludables. Sí, señor, empecemos a saludar gente que ya nos ha dejado comentarios, a Valentina Euse, a Gabriel Fernando Cárdenas, otro colega de la ciudad de Manizales, a quien también le mandamos un saludo, está por allí conectado. Dice un personaje, saludos a todos, Hugo, Junior y Julián. Saludo también para John Arquímedes Sánchez, para Valentina Euse que saluda, para John Pereira Blandón que dice, para saludar a Junior y a Julián y una gran persona que es don Hugo Ocampo, gran ser humano. Saludo para él también, para Jason Cardona, nuestro compañero de Tertulia Matecaña, a quien le mandamos un saludo.
da sus saludos, María Alejandra Murillo, que también está conectada, Sauber Moncada, bueno, toda la gente que le agradecemos que esté conectada. Usted decía algo que me quedó sonando mucho, don Hugo, que se lo había leído en Semilleros Deportivos en una entrevista que le habían hecho a usted, sus enfermedades, el deporte y el periodismo deportivo, ¿cierto? Entonces, digamos que su primer pasión por el periodismo siempre fue la parte escrita, o sea, ahí empezó todo. No, pero yo comencé en radio. En radio, sí, pero digo la pasión. Muy rápido yo comencé a escribir, pues tenía, como le digo, esa disposición innata, pues yo ya cuando estaba en cuarto bachillerato, cuando el profesor quería me dejaba y yo le daba la clase de español a mis compañeros, y salía y se iba. Entonces... Pero desde ahí le gustaba escribir ya, a eso es lo que voy. Sí, exacto. En el 1973, y ahí fue donde ingresé también al mundo de la prensa, prensa escrita. En 1973 hubo un campeonato nacional de baloncesto en Pereira, con Valle vino incluso la reina, basquetbolista que fue reina, Ana Lucía Gudelo. Yo ya había entrado a Todelar, o sea, yo me inicié en Ecos de Risaralda, pero nuestro paso por ahí con Carlos Armando Marmolejo fue fugaz y todo obedeció a un incidente. Ecos de Risaralda no tenía cabina, es que era una emisora nueva, entonces transmitíamos enseguida de la cabina de Todelar. Y alguna vez tuvimos un problema con el narrador de Todelar, no voy a mencionar el nombre. Nos tiró incluso los equipos al suelo y eso le costó la salida al locutor y la entrada de Carlos Armando a Todelar. Y me dijo, ¿usted se quiere ir conmigo para Todelar? Le dije, cuando usted diga. Dejamos a Henry en Ecos 1360, Henry no se quiso mover de ahí. Yo me vi con Carlos Armando Marmolejo, me voy para Todelar. Pero a los pocos meses salió ese torneo nacional que me dejó más una gran enseñanza. Resulta que no sé cómo, bueno, yo me fui siendo famoso, pues a nivel ya, o sea, a nivel nacional, viendo famoso no conocido. Famoso es una palabra muy grande. Viendo conocido, y con motivo de ese campeonato nacional recibí una llamada del director de deportes del diario El País de Cali, no me acuerdo si no el apellido, Zamorano. Y él me dijo que necesitaban a alguien que les cubriera el campeonato de baloncesto. Pues yo tengo ahí también dos anécdotas. La más breve es que también me llamaba el director del País y me dijo, escriba más breve, que usted larga demasiado. Y la segunda es que yo no sabía nada de baloncesto. Yo me puse a comentar ahí, pues, pero estaba hasta metiendo las de caminar en una entrevista que le hice a un gran técnico de baloncesto, un técnico del Valle de apellido Becerra, y que Armando me llamó aparte y me dijo, mucho cuidado con lo que preguntan, de pronto estudio un poquitico más este deporte y no lo conoce. Pues yo lo único que ahí tenía como compañero un periodista que es basquetbolista, Martín Alonso Parra, que ha fallecido, y yo le dije al gerente de Todelar, mire, vea, si bien yo pues soy supuestamente pues el comentarista central, yo de basquetbol conozco poco, yo más bien demos la oportunidad a Martín de que él sabe de basquetbol, y yo le hago la segunda a él. Hay ciertas situaciones generales que yo puedo comentar sin entrar sin profundizar mucho en el basquetbol, porque realmente no lo conozco. La gran enseñanza que tuve ahí era que tenía que abrirme en el campo del deporte y no solamente quedarme con el fútbol. Ahí entendí que debía hacerlo. Y me gané mi primer gran sueldo porque ese torneo duró como 11 días y el País de Cali me pagó 1.100 pesos, 100 diarios. Eso fue un platal impresionante. Ahí ya quedé enganchado con el País. Como corresponsal en Pereira estuve entre 1973 y 1997. Fui afectado por el descenso del Deportivo Pereira porque me dijeron que yo no necesitaba periodista en la ciudad de Pereira porque el equipo había caído a la B. Y ahí comenzó mi recorrido. Y 2 años más tarde apareció el diario La Tarde, en julio de 1975. El primer número, el número 0 de prueba, lo hizo otro veterano de la prensa deportiva, muy recordado, el Silvio González Mora.
pero Silvio trabajaba con Deportes Risaralda, no le quedaba tiempo, entonces a mí me llamó José Fernando Corredor de la Patria de Manizales, porque la tarde, el papá de la tarde fue la Patria. Ya después hubo negociaciones en las cuales el periódico lo compraron empresarios pereiranos, pero la tarde era hijo de la Patria. Nosotros nos tocaba escribir en máquina, correr cuando llegaba el taxi de Velotaz o de Autoluso, que eran los que viajaban a Manizales, a llevar todo el paquete de la información, que eran unas cuartillas largas. Y ahí tengo una anécdota también que casi me desvía del periodismo. Obviamente, pues que como teníamos, el periódico se hacía la información, el contenido se hacía en Pereira, pero la producción se hacía en Manizales. Allá se levantaban los textos, allá pasaba la rotativa, allá se publicaba. Pero obviamente para la información de última hora, como los partidos del Pereira, pues necesitábamos un teles, aquellos aparatos donde hace años nos enviaban telegramas. Y a mí me llegó un técnico de Telecom y me enseñó, y yo aprendí hasta en su momento leer la cinta, para ganar tiempo. Nosotros escribíamos como una especie de borrador, picábamos una cinta y luego se colocaba y eso salía como un tiro y ahí nos ahorrábamos los costos de la conexión con Telecom. Y aprendí tan rápido que el señor me dijo: don Hugo, en Telecom hay un puesto de telegrafista. Usted aprendió muy rápido, me dijo, usted sabe hasta leer la cinta. La cinta es una forma de estilo Braille, que va quedando, como, ¿cómo se dice? El alfabeto de los no videntes, la escritura de los no videntes. Pues mire que usted lo sabe leer y todo. Camine que hay un puesto. Eso allá tiene prima ordinaria, prima extraordinaria, prima de saturación, prima de las primas, mejor dicho, hasta tías tenían. Hasta tías. Y no, le dije, no, yo no me voy porque lo mío es esto. Bueno, pues le cuento que si yo me hubiera ido para Telecom, me habría pensionado a los 20 años de servicio, porque en Telecom se pensionaban a los 20 años de servicio, y yo en ese entonces tenía 20 años, me hubiera pensionado a los 40. No me quejo porque me pensioné a los 50 gracias a una ley que pues afortunadamente la tumbaron, pero afortunadamente me cubrió el régimen de transición y por eso yo pude pensionarme después de los 50 años. No fui a Telecom y además, para terminar como este capítulo de mi vida, mientras trabajaba, yo estudié 1 año y medio de básicos de mecánica, ingeniería básico de ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica. Eso fue en el 74. Y en el 75, perdón, 1 año nomás. En el 75 me fui a estudiar Derecho. Estudiaba por la mañana, pero ya los compromisos con Todelar eran muy grandes. Ellos, para poder pagarme, me vincularon a Noticiero Todelar de Risaralda. Yo estudiaba en la mañana y llegaba a la emisora y hacía las noticias, hacía el programa deportivo que era mediodía, hacía las noticias para el noticiero de las 6 y en la noche intervenía en el programa nacional de Todelar. Pero viajamos con el Deportivo Pereira, porque a mí, digo, muchachos, me tocó una época hermosa de la radio. Nosotros éramos contratados con todos, con primas, con cesantías, con todos los juguetes, como se dice. Viajábamos mucho. Pues yo conocí Colombia gracias al Deportivo Pereira, tengo que decirlo. Muy buenos hoteles. Bueno, una experiencia muy impresionante. Entonces, en el 76, yo decidí que me venía a quedar en la radio. Cuando un día estaba yo en el noticiero, cuando apareció el exalcalde de Pereira, Juvenal Mejía Córdoba, que fue mi profesor en la universidad, y me dijo, yo vengo por mi mejor alumno hombre, porque había una muchacha que era una pepa, como decíamos nosotros en nuestra época. Digo, yo quiero que vaya a estudiar, yo le doy la beca. Dije, doctor Juvenal, yo le agradezco mucho, pero lo mío es la radio y el periodismo. Me dijo, mijo, si usted lo está diciendo, lo felicito. Yo venía por usted, pero si esto es lo suyo, quédese aquí. Y ahí ya definitivamente me vinculé de lleno al periodismo deportivo en la radio y simultáneamente con la tarde.
Yo hacía radio y hacía prensa. Don Hugo, Junior. Don Hugo, ¿usted recuerda qué hizo usted con su primer sueldo? De esos 100 pesos que usted dice que ganó como primer sueldo. Uy, sí. Yo me acuerdo que lo primero que me compré fue un maletín deportivo que no tenía. Di algo en mi casa, nosotros pasábamos dificultades. Entre la casa y me compré un radio. Nosotros en el tiempo pues, teníamos que utilizar unos radios anchos grandes para poder pues, no, trabajar pues, cuando nos dan el cambio de la cabina o de los estudios cuando estábamos en otra ciudad. Y compré el maletín deportivo, compré algo de ropa, el radio y el resto lo invertí en mi casa. ¿Le alcanzó para todo eso? O sea, ¿que era buena plata o qué? No, sí yo no, y además pues, ya también estaba ganando en Todelar. Yo me ganaba en Todelar en esa época, el mes me ganaba como 2.500 pesos, no, 1.200 pesos. Entonces, sí, yo desde un comienzo pues, tuve el ingreso muy afortunado. En la tarde trabajé 4 años, de 75 a 79. Me retiré en el 79 para entrar a otra faceta que he tenido en mi vida, y es la de trabajar en el campo de la dirigencia deportiva. Me retiré en el 79 de la tarde, pero me quedé haciendo radio. En ese entonces estaba haciendo me había retirado de Todelar en 1977 porque la emisora la vendieron. Los dueños de Todelar, los Tobón de la Roche y los Mantillas San Miguel, extendieron su sociedad, se abrieron y la emisora de Pereira, que era La Voz Amiga, pasó a RCN. Entonces yo pues obviamente no me tuvieron en cuenta. Yo en ese tiempo todavía trabajaba en la tarde. Entonces ya me vinculé a Caracol. Caracol tenía pues una condición especial para estar únicamente en los programas deportivos, en las transmisiones de fútbol, pero tenía un vínculo muy especial con un sueldo también muy especial. Y estuve en la tarde del 79 hasta que me retiré de ahí. Me retiré de la tarde porque porque Colombia era sede del Campeonato Mundial de Fútbol de 1986. La FIFA le había entregado esa responsabilidad. Entonces, con Carlos Arturo Mejía Gómez, se creó la Junta Pro Subsede para Pereira del Mundial de Fútbol. Ahí estuve 3 años, desde 1979 a 1982, hasta que Belisario Betancur renunció al Mundial. Y seguía trabajando en radio y además además escribía, además de ser corresponsal del País, me vinculé a La Patria de Manizales. La Patria de Manizales, trabajé con ellos del 79 al 82, también como corresponsal, pero prácticamente había que trabajar diario, pues porque La Patria circulaba y tenía mucha penetración en la ciudad de Pereira. Hice unos trabajos muy especiales, muy excepcionales. Fue un buen paso para mí por La Patria, aprendí demasiado. Incluso estuve de candidato a ser jefe de redacción del semanario Nuevo Estadio. En 2 oportunidades. La primera me la ofreció José Fernando Corredor, que en paz descanse. Después, más adelante, en un partido de fútbol, me dijo César Augusto Londoño que me iban a llamar. Pero al final de cuentas, no se dio. Entiendo que los del diarios de La Patria eran muy celosos y decían pues, que el principal medio periodístico de ellos, porque los estadios tienen una circulación impresionante semanal, pues querían que lo manejara gente de la ciudad de Manizales. De todas maneras, con ellos tuve una experiencia muy grande. Me retiré en el 82 cuando ya se acabó la Junta del Mundial y apareció el Diario del Otún. Qué bueno. Don Hugo, más saludos, Junior, a la gente que sigue poniendo sus mensajes. Obviamente aquí saludamos a todos. Un saludo para Gerardo Osa Ramírez.
Dice que Hugo fue corresponsal de Pereira en deportes en Radio Sutacensa. Dice Sutatensa. Sutatensa, perdón, sí, señor. Excúseme. Le Sí. faltó hablar de eso, don Hugo. No. O sea, estoy en el, como En el paso a paso, sí, eso. Ah, Entonces, todavía no hemos llegado allá. ahorita que lleguemos en la línea del tiempo a esta experiencia radial. Saludo también para Jonathan Rodríguez. Don Hugo, ¿quién es Carlos Andrés Ocampo? ¿Quién es? es mi sobrino. Ah, bueno, señor, un No, abrazo para el que... pero mire lo que dice el sobrino Carlos Andrés Ocampo, dice, nuestro tío el bachiller, orgullo de nuestra familia. Qué bonito eso, don Hugo. Ay, hombre, muchas gracias. La verdad, yo a veces está malo para esas cosas, pero bueno, mire, sí, yo estuve con el programa Prodeportivo de Radio Sutatensa, que lo manejaba Armando Moncada Campuzano, hermano de Jorge Eliezer Campuzano, hermano medio, y allí estuvo también el Bolsa Jiménez. Incluso me ofrecieron coger a Bogotá. Yo tuve muchos ofrecimientos, pero finalmente no me quise mover de Pereira por razones personales, razones familiares más que todo. No me quise mover de Pereira por eso. Ellos me ofrecieron la posibilidad de trabajar allá. No quise, no acepté, seguí siendo corresponsal hasta que me vinculé al Deportivo y pasé al Grupo Radial Colombiano, donde estaba ya Carlos Antonio Vélez. La emisora aquí era, creo que era antes Onda Libre, si mal no estoy, la compraron, que quedó vinculada al Grupo Radial Colombiano, y con ellos trabajé un tiempo, pero ya estaba muy perfilado por la parte periodística, que yo tuve incluso tres circunstancias anecdóticas que vale la pena comentar. La primera, yo estaba con Esaú Jaramillo en el grupo radial, pero pues yo les había dicho que yo no me iba a desvincular ya del diario El Otún. Yo no me iba a desvincular porque lo mío era la prensa y estaba con un contrato a término indefinido. Allí estaba únicamente con una asignación especial. Hasta que una me llamó Carlos Antonio y me dijo, Hugo, te la pongo así, o conmigo en el grupo radial aquí, completamente, o te queda en el diario. Carlos, muchas gracias, me voy para el diario, me quedo en el diario. Muchas gracias por la confianza y todo. Y me desvinculé del grupo radial. Tuve varios pasos también con Caracol, con Luis Alfredo Céspedes. También llegué en las mismas condiciones. Yo nunca me quise desvincular del periódico. Entonces, con Luis Alfredo tuve tres incidentes amistosos. La primera vez que pues, él quería que estuviera casi todo el día en la emisora, yo no podía, entonces me echó. Y váyase. Y listo, me voy. Me volvió a llamar y para la segunda oportunidad le dije yo, no, me voy, soy yo. Hasta luego, no más. Volví la tercera ocasión con él y una vez dijimos, no, ¿sabes qué? No pongamos en riesgo nuestra amistad. Usted, no, dile que usted me entiende que yo vine aquí en las condiciones de que primero el periódico y primero no, mi prioridad es el periódico, si pues, llevamos la radio lo que hay que hacer. Pero obviamente que en la radio en ese entonces, y creo que todavía, creo que la información es al instante, que hay que estar permanentemente en función de la noticia, que no tiene hora. Entonces, definitivamente abandoné la radio en 1987, 87, sí. Y la abandoné también porque volvió otra vez a esa faceta que yo llevaba con el periodismo deportivo, y es la de la parte de organización del deporte. Asumí la jefatura del Campeonato Suramericano de Fútbol de 1987, donde Colombia quedó campeón en Pereira. Trabajé con Carlos Arturo Mejía Gómez, que incluso después de Suramericano me quería llevar a la Liga Residencia de Fútbol a ser secretario ejecutivo porque él era el presidente, pero Carlos Arturo, pues infortunadamente todos sabemos, a los 8 días de haber terminado el campeonato, pues murió a consecuencia de un atentado. Pero también me pasó una cosa muy curiosa, Julián y Junior, y es que yo ya había tomado la decisión de retirarme de Caracol ya definitivamente, y de la radio. Entonces una vez en el diario, en el diario Lotún, y siempre nos hacían las fiestas de diciembre.
Y una vez me dice el doctor Ignacio Hugo, ¿por qué no trabajan más con nosotros? Entonces yo le dije, pues si me pagan lo que me gano en Caracol, listo. Y digo, ¿y cuánto gané? Tanto. Listo, lo pagamos. Y yo ya había renunciado. Supongo que ese fue el regalo de Navidad porque logré negociar quedarme exclusivamente con el diario y ahí no volví a hacer radio. Tuve pinitos en televisión, con el programa del Deportivo Pereira que hacía Pidio Escobar. Y me especialicé en hacer publicaciones deportivas. Hice 7 números de la revista El Deportivo Pereira en la época del exalcalde Álvaro Ramírez González. Y ahí me fui ya compartiendo el tiempo entre el periodismo y la organización del deporte y especialmente con la Copa Ciudad Pereira. Bueno, don Hugo, hace 33 años dejó de hacer radio, ¿cierto? Usted nos decía 1987. Con el pasar del tiempo, en algún momento pensó en volver, tuvo propuestas para volver. Sabemos que los tiempos de la radio fueron cambiando mucho. En la actualidad, pues la radio ya no es como antes, ya ahora todo es por concesionario, ya casi que uno mismo está por publicidad, ¿cierto? Pero en algún momento le propusieron volver a la radio, don Hugo. Sí, y recientemente la radio especialmente en el fútbol, pues ha querido, digamos, vincularme especialmente también porque yo manejo la parte de la estadística del Deportivo Pereira concretamente. Pero Julián, no acepté volver a la radio por un motivo. Yo comencé a escribir. Yo comencé a investigar, comencé a viajar mucho para construir en primera instancia la historia del Deportivo Pereira. Entonces no me queda tiempo. Yo tuve la fortuna de estar en los archivos del diario El Tiempo de Bogotá. Él me decía, el jefe de la hemeroteca, que yo estaba muy bien palanqueado porque ahí no entraba nadie. Y en efecto, Carlos Arturo Mejía era muy amigo de Enrique Santos y logró que me pudiera meter al archivo y reconstruir la historia del Deportivo Pereira. Después estuve en la DIMAYOR, también ingresé a los archivos de la DIMAYOR gracias también a Carlos Arturo Mejía Gómez. Estuve en el archivo del País de Cali, estuve en Bogotá, yo no me acuerdo si era la biblioteca de la universidad, no, la Biblioteca Nacional, perdón. Estuve una semana allá y ya los empleados cuando me veían llegar se escondían, porque ellos tenían toda la biblioteca por allá en la parte baja, pues cierto, y les tocaba subir eso por un ascensor, entonces me veían y se escondían, porque yo estuve una semana completa mirando los archivos de otros periódicos, el Colombiano de Medellín, El Espectador, y finalmente, también estuve en el País de Cali, de modo que yo me dediqué a investigar y escribir, en primer lugar sobre el Deportivo Pereira, y después ya lo hice con el deporte de Risaralda, pues porque yo he sido testigo directo de las andanzas de nuestro deporte desde 1975, pero tenía una historia muy completa de nuestro deporte, porque el otro hobby que comencé a cultivar fue la consecución de revistas deportivas. Yo ya, pues, de joven no compraba Vea Deportes, que era la revista del momento en la década del 60 y parte del 70, pero después compré la colección. Hoy justamente estaba organizando, este fin de semana me tocó organizarme porque yo tenía mi biblioteca en 2 partes, aquí en mi casa y la otra donde mi hermano en un apartamento, pero él se va a cambiar y pues, va a un apartamento más pequeño, y entonces me tocó sacar lo que tenía allá. Y justamente hoy miraba y contemplaba organizando la biblioteca que tenía 41 años empastados en nuevo estadio. Decía, ¿cómo paran aquí en esta biblioteca? Entonces, tengo muchas colecciones, tengo Esfera Deportiva, Vea Deportes, Deporte Gráfico, Nuevo Estadio, Cronómetro del Tiempo, el Lunes Deportivo, El Espectador, y obviamente una serie de recortes de prensa que guardo muy cuidadosamente. Y ahí fue comenzando entonces a construir la historia de Pereira. Yo en un comienzo quise escribir sobre el Deportivo Pereira, hacerlo del Pereira, se me frustró mucho por Carlos Arturo Mejía Gómez, por el presidente que tuvo. Pero me fui especializando y creo que me quedé ahí en ese proyecto del Deportivo Pereira porque me fui especializando a otro campo, muchachos, y es que
yo veía que todo el mundo que llegaba a la radio y a la prensa era para el fútbol. En 1975 tuvimos como gerente un señor de Manizales que trabajaba en La Patria, Oscar Pineda. Él alguna vez me llamó: Hugo, el diario es un periódico que tiene una penetración en clases socioeconómicas altas. En estos deportes practican el golf, practican la natación, el tenis de campo. No solo podemos vivir del fútbol. Entonces, ese fue también la otra, a lo largo de mi trayectoria, donde aprendí que debía abarcar otras disciplinas deportivas, y entonces comencé a especializarme en dos cosas: en los demás deportes diferentes al fútbol profesional, y comencé también a perfilarme en el desempeño de oficinas de prensa o en el manejo de cuartelas de prensa. Mi primera gran experiencia fue el Campeonato Suramericano de Fútbol de 1987, como decía anteriormente. Entonces, por eso no volví, Julián, a la radio, porque me quedé ya en un campo que yo veía mucho más abierto, mucho menos competitivo, con un horizonte mucho más definido. Y hoy en día, pues, he escrito 2 libros sobre la historia del deporte risaraldense. Estoy preparando otro para sacar este año con los libros 50 años de Acor. Hice un trabajo, muchas gracias, hice un trabajo estadístico que causó mucha admiración cuando hicimos en Pereira los Juegos Bolivarianos en el 2005. Reconstruí toda la historia de los Juegos Bolivarianos, resultado prueba por prueba, año por año. Estuve metido en el Comité Olímpico Colombiano y busqué otras fuentes de información también, con el Comité Olímpico del Ecuador y el de Venezuela. Y cuando presenté el trabajo, los de la ODO dijeron: a usted le debemos que tengamos historia, porque nosotros no teníamos absolutamente nada. Entonces me fui especializando en eso, en la parte, digamos, histórica del deporte, en la parte estadística del deporte, incluyendo el Deportivo Pereira, las selecciones de Risaralda, que también tengo un trabajo muy interesante. Yo tengo dos proyectos ahí, stand-by. El primero es el Deportivo Pereira, que nunca lo pude sacar. Ya han sacado varias ediciones, entonces debería más bien trabajar por la historia del deporte risaraldense por algo muy simple. Es que del deporte en Risaralda nadie había escrito en profundidad como yo. Lo hice. Solamente Hugo Ángel Jaramillo, a quien le aprendí, otro maestro, un escritor que era bohemio, y alguna vez tomando unos aguardientes me decía: usted tiene perfil para ser historiador, y siga por ahí, me trae por ahí. Y el único que escribió algo sobre la historia del deporte fue él en el segundo tomo de su edición Pereira. Un aporte invaluable, porque ahí nos contó él cómo se había iniciado cada disciplina deportiva, en qué año llegó el fútbol. Bueno, aunque el fútbol yo ya conocía algo, porque yo había entrevistado a varios personajes en Pereira que tuvieron que ver con el fútbol desde 1923. Pero con él sí aprendí cuando comenzó aquí la actividad del baloncesto, los primeros ciclistas, en fin, toda la historia en cada una de las manifestaciones deportivas. Entonces, por eso me perfilé así, Julián. No volví a la radio porque la radio te quita mucho tiempo. Entonces, yo a veces aprovechaba los domingos o los fines de semana para investigar, con una limitación muy grande, y es que ustedes lo saben más que nadie, ustedes dos, que el día a día del periodismo no da espacio para nada. Hoy pues yo estoy retirado, pero entonces uno tenía que dividir entre la información que había que publicar al día siguiente del diario o ponerme a investigar y a escribir. Me siento afortunado porque, como le digo, es un campo que no es muy competido, y espero dejar el trabajo del futbolista pereirano. O sea, tengo el del Pereira, el futbolista pereirano, pero primero voy a hacer el futbolista pereirano. Vengo muy avanzado y estoy más adelante a ver si podemos hacer algo con respecto al fútbol profesional, porque el proyecto del Pereira también estuvo a punto de salir en 1995-96. Iba a hacer el Deportivo Pereira, iba a pagar, hasta que hubo una división ahí entre los directivos, y quien quedó me dijo: no, usted va a utilizar el nombre del Deportivo Pereira, paguemos. Entonces digamos: chao, hasta luego, ya los vi. Entonces ahí está estacionado ese trabajo. Pienso que vamos a sacarlo adelante. Pero qué bueno, don Hugo, contar todo esto. Don Hugo, ¿en cuántos juegos nacionales ha estado usted
Y recuerda ese primero Juegos Nacionales, porque me imagino que muchos años acompañando Juegos Nacionales. Desde el 74, ¿no? Ese Julián sí ya me tiene sorprendido. Oiga, yo creo que ya sabe el número de la cédula. Del 74. Se sabe el número de la cédula mía. Y la foto que me sacó hoy, no sé dónde la hago. Ah, no, y espere que Junior tiene un par de fotos también muy buenas. Se va a sorprender. Mire, vea, yo tengo la fortuna de haber entrado por la puerta grande de la radio. Que incluso una persona que yo también admiro profundamente, como Luis Alfredo Céspedes sí hizo la escuela casi que de cargar cables. Y muchos de los colegas y compañeros, a quienes admiro profundamente por eso. Yo tuve la fortuna incluso de ingresar muy rápido a Corri Saralda. Corri Saralda fue una entidad que fundaron en 1969-70. Uy, esa foto de Boyacá, con don Jesús Guevara. Entonces, de toda esa historia, la Corri Saralda se había fundado en el 69. Para los Juegos Nacionales, los dignatarios de la entidad, de la agremiación, habían dejado caer mucho la entidad. Entonces, Gonzalo Valencia, mi mejor maestro, mi gran maestro del periodismo, que fue por mucho tiempo un corresponsal de Nuevo Estadio y demás, Gonzalo tuvo mucho que ver con la fundación, con la aparición mejor de Nuevo Estadio. Él era amigo de Javier Giraldo Neira, lo visitaba como vendedor de seguros y alguna vez le comentó que porque no le acaba la patria un semanario y efectivamente salió, fue corresponsal toda la vida hasta que fue para la ciudad de Medellín y se ve de la ciudad amenazado por épocas no muy agradables del fútbol profesional colombiano. Entonces él tomó la bandera de ese grupo nuevo, yo llegué ahí también con el grupo nuevo. Al final, cuando ya había unos 8 o 10 periodistas de la nueva generación, entonces los de la antigua dijeron, ¿cómo así? Es que la ACOR es una entidad nuestra, que esto y que lo otro. Entonces, de Cali vinieron, la sede de ACOR Colombia estaba en Cali, vino Joaquín Marino López, que era el presidente, nos reunió a los grupos y dijo, bueno, háganlas, necesitamos trabajar juntos para los Juegos Nacionales de 1974. Necesitamos hacer un Congreso Nacional de ACOR, de modo que en la Junta quedan 3 de los veteranos y 2 de los nuevos. Y ahí yo, secretario, el puesto más volvió del mundo entero. Pero el presidente es el lobby y el secretario es el que hace el trabajo. Por acá el trabajo, porque todos lo hacemos, el vicepresidente, el vocal, pero pues trae que las entidades así siempre son 2 o 3 personas las que trabajan. Y debuté en los Juegos Nacionales de 1974. Me mandaron a cubrir tiro deportivo. Yo no conocía ese deporte, tengo que aprender. En el punto 30, ahí es donde yo comencé a distinguir entre armas cortas, armas largas, la carabina, pistola libre, pistola estándar, en fin. Me he puesto una foto muy, muy bonita entrevistando a un militar que fue medallador en los Juegos Nacionales. Y ahí tuve una de mis tantas anécdotas de la radio, y es que hubo algún problema con un compañero que estaba cubriendo natación en las piscinas del campeonato de los Juegos y es como que se emborrachó, alguna cosa pasó, entonces lo despidieron. Entonces llamaron a Gonzalo Valencia y me llamaron a mí. Ahí en las piscinas, ahí estoy con el señor David Céspedes. Bueno. Y entonces nos mandaron, pero nosotros no conocemos dónde era la entrada de las piscinas. Cuando eso se entraba era, no por donde está hoy al frente de la plazoleta, era por el lado contrario. Y nos fuimos con el técnico. Por detrás. Sí, por detrás, donde está la tribuna. Y entonces resulta que el técnico se nos adelantó y nosotros logramos verlo allá cuando entró a la parte de donde están las oficinas, pero entró por el lado izquierdo y era que ahí están los camerinos de los deportistas y todo. Y las cabinas, él conectó, pero habían unas áreas improvisadas para cabina porque nunca he asistido de eso. Y entonces nosotros íbamos a entrar allá y salimos. Y Gonzalo Valencia iba más adelante que yo. Cuando listo, él entró, cuando yo iba a entrar, cuando siento un griterío de unas mujeres. Resulta que Gonzalo Valencia había entrado al camerino de las damas y estaban casi que desnudas allá. Ese hombre se volvió, me atropelló, mordito, casi me saca por delante. Pero obviamente fue
una situación muy jocosa, pero pues sin ninguna mala fe, sino que no alcanzamos a ver dónde entrar, y que el muchacho había entrado en la enseguida. Y usted se imagina, pues, que me habían hecho un escándalo que dos periodistas estaban entrando al baño, al vestuario de las mujeres. Otra cosa, en ese juegos se inauguró el micrófono inalámbrico. Y me recuerdo que un colega de Caracol se acercó a la piscina cuando estaba saliendo de ella un deportista ganador de una medalla de oro. Y yo estaba cerca de él cuando lo va a entrevistar, y entonces llega el senador que te va a mamar gallo a mí, ¿dónde está el micrófono? No le quiero la entrevista. Oiga, don Hugo, qué bueno esas anécdotas, qué bueno. Pero oiga, ahora último lo acompaña mucho Guapacha a los Juegos Nacionales. Cuéntanos alguna historia así que le haya pasado con Guapacha. Uy, no, espere, le voy a contar otra, respondiéndole a Julián. Yo estaba en los Juegos Nacionales desde 1974 como periodista del periodístico. Estuvo en el 80 en Neiva, el 85 en Villavicencio con el diario El Otún, 88 en Pereira, y 92 y 96 ya comencé a aparecer como encargado de prensa de Juegos Nacionales a partir del año 2000, y en el 2004 porque ya trabajaba con la Comunidad de Deporte. Yo les decía que yo me metía mucho también en el campo de la dirigencia deportiva. Hoy Mariana Pajón, Juegos Bolivarianos de año 2009 en Sucre. Una excelente persona, pues sí, como deportista es grande, como persona es inmensa, Mariana Pajón. Tuve la fortuna de ser jefe de prensa, bueno, ya les cuento esa de las jefaturas internacionales que estuve en Bolivia Panamericanos. Entonces yo comencé, me metí mucho en la parte de la dirigencia deportiva y estuve en un club de ciclismo, el Gran Turismo, que en ese tiempo dio unos deportistas muy destacados como Rolando Figueroa, campeón de la Vuelta a la Juventud 77, William Cañón, Guillermo Barrientos, Epifanio Arcila, que se destacó en Venezuela. Y nosotros participábamos, el club organizaba competencias cada 8 días por ciclos de mes y medio, los campeonatos de cuarta categoría, de turismeros, de novatos. Y ahí yo tuve 2 accidentes. Tuve uno en el tramóvil de RCN, nos volcamos a la altura de lo que llamaban entonces Caballo Rojo, que fue un balneario Oasis. Ahí las competencias eran abiertas y en la curva el tramóvil se abrió un poco y encontramos un campero que no alcanzamos a eludirlos, le pegó por detrás y nos volcamos en el tramóvil, con la fortuna de que al salir de la vía encontramos un montículo que impidió que de pronto rodáramos y ahí quedamos. Después de nuestra competencia también, como dicho, la gente dice que volvimos a nacer. Yo no le exagero, yo en una moto, no le exagero que cuando yo llegué a la meta, yo sentí una cosa como una exhalación por el lado del tobillo mío. Una cosa impresionante, y yo no me alcanzamos a salvar porque yo iba de parrillero y nos abrimos en ese mismo sitio que era muy peligroso. No, es más acá, la subida a lo que era antes Gaseosa Luz. Y nos abrimos un poco porque el técnico del club nos dijo, díganle a cualquier ciclista, no sé, vaya que arranque en esta subida, que le vaya. Entonces nos abrimos. El conductor de la moto, Jaime García, ya fallecido también, se abrió y miró el lote. La fortuna es que yo no volteé a mirar, y lo que yo vi cuando vi el campero en sí. Todo el mundo dijo, ustedes volvieron a nacer. Y no les exagero, el miento, cuando yo llegué a la meta, de pronto me dio por voltear a mirar el pantalón del lado izquierdo, la vuelta del pantalón, y se había deshilachado. No sé qué ocurrió, no sé cómo pasó, pero bueno. Y después me metí en microfútbol. Tuve la fortuna de estar en una época muy buena en la que Risaralda alcanzó su primer título a nivel nacional en torneo interligas con el equipo que dirigió Johnny Ospina en Cúcuta. Se le ganó a Norte en una final espectacular en la propia casa de ellos, se le ganó por 3-2. Y allí tuve una anécdota que es genial, creo que es la máxima anécdota. Cada año en el mes de agosto hacíamos los torneos de la fiesta de la cosecha en todas las categorías.
Y yo tenía un presidente, don Guillermo Villegas, que les gustaba beber mucho. Un viernes, entonces el torneo, por ejemplo, juvenil se hacía en 5 días, arrancaba lunes, martes, miércoles, la ronda eliminatoria, porque eran 8 equipos, la semifinal el viernes y la final el sábado. Y el viernes, claro, estaba ya viviendo, que yo era secretario de la liga, y se me formó un problema con el público al frente, que lo bregaba mucho a él. Había policía, porque lo llamamos policía, porque se jugaban los partidos en la cancha del Parque Banderas, era muy pequeño. Y ya se metieron con él, y entonces ya el emprendido fue a buscarle el lío en la tribuna. Entonces, aquí te veo la policía, esto y lo otro, y le digo, dígale a su presidente que se vaya ya, no queremos verlo acá. Y le dije, don Guillermo, piérdase. Listo. Ese fue, yo terminé la promoción semifinal, y al sábado, al día siguiente que a la final, llegó el teniente que estaba al frente del grupo de policía que nos enviaban, pues porque sabíamos que había que tener seguridad ya. Y me buscó. Y dice, vea, dígale a su presidente que si yo lo veo viendo, me lo llevo. Para que le advierta. Y digo, Guillermo, ya la policía me dijo esto y esto, no, que por favor no veo a vos. Cuando al rato yo no veo por ningún lado a Guillermo, ay, ¿dónde estará yo? Y estoy al frente, había una taberna, que era la taberna de Jarrón de Baviera. Me voy a buscarlo allá. Pues allá estaba sentado bebiendo con el teniente de la policía. Oiga, don Hugo, a mí me quedó sonando. Saludar. Ole, permítame que a mí me quedó sonando la cara que hizo don Hugo cuando le dije que contara alguna anécdota con Guapacha. Cuéntenos alguna anécdota con Guapacha. Me quedó sonando ahí. Miren la cara que hace don Hugo. La cara que pone. Yo pienso que la vida de Guapacha es una anécdota diaria. Una anécdota, nosotros no éramos tan amigos. Nosotros teníamos algunas diferencias. Pero cuando comenzamos a trabajar juntos, hicimos una llave muy espectacular. Guapacha es un ser maravilloso también. Conoce mucho su trabajo. Y las veces que estuve con él, siempre hemos hecho una llave muy buena para el trabajo. Es una persona que lo hace a uno, que le alegra el trabajo, porque lo hace reír, porque siempre tiene su chiste a flor de labio. Es como el punto de equilibrio cuando hay tanto estrés por el trabajo, cuando hay estrés corre. Guapacha tiene muchas anécdotas. Yo creo que la principal fue la narración de la medalla de oro por celular de Natalia Muñoz en los Juegos Nacionales 2015. Eso pasó de celular en celular a la radio porque no tenía emisora, sino que narró la competencia y la medalla de oro. Resulta que nosotros estábamos allá para ayudar también. Entonces nos repartimos en sitios para cuando me dan a tele alguna cosa, una caramañola, qué sé yo, estoy a estar atentos, tanto en la competencia de varones como en la femenina. Pero resulta que a Guapacha se le olvidó lo que tenía que hacer por poner ahí la transmisión. Afortunadamente, pues Natalia se logró fugarse, mantener la fuga y ganó la medalla de oro. Y a partir de ahí se hizo famoso el estribillo de él. Ese de oro para Risaralda. Y él se volvió famoso ya. Y en los juegos pasados en Cartagena fue lo mismo. Él dice que tiene, eso es lo que cuando usted me tocaba, me hablaba de eso, es que él dice que él tiene la espalda para el oro. De todas las maneras, porque la espalda es muy amplia y muy buena suerte. Sí. Pero no, es un personaje indudable. Sin duda, Guapacha también es un gran personaje, que aquí está, hombre, qué bueno, Junior, qué bueno. ¿Qué más Guapacha? ¿Cómo está? Bienvenido a la Perla Deportiva. Oiga, un saludo, muy buenas noches para Junior, para Julián y hombre, para mi maestro Hugo Campo, porque
de verdad que los felicito porque los homenajes hay que hacerlos en vida y eso sí hay que reconocerlo. Hugo Campo es una biblioteca, es una Biblia del deporte, de verdad que tengo que decirlo también, así como él me ha elogiado, yo también tengo que reconocerlo. Es verdad, en el 2012 todavía no éramos buenos amigos, éramos solamente conocidos. Cuando le dijeron darle la oportunidad a Guapacha, él no hizo como muy buena cara porque él tiene su geniecito también, pero al fin y al cabo aceptó y yo le probé y pues de ahí en adelante, gracias a Dios nos convertimos en un gran equipo y hemos, digamos que compartido en muchos juegos intercolegiados, en 3 juegos nacionales ya. Y de verdad que primero que todo hay que decirlo, Hugo Campo es un gran ser humano lleno de muchos valores, de muchos principios, eso sí hay que decirlo, y luego un gran profesional. Y uno aprende a conocerlo, uno sabe cuando Hugo está de buen genio, cuando está un poquito estresado. Julián sabe, y con Hugo también porque eso hay que decirlo, hay que trabajar fuertemente. O sea, uno casi que tiene consejo de reacción en la mañana, tiene consejo de reacción en la noche, cuando antes de empezar, al mediodía, cuando estamos almorzando. Es muy exigente, pero yo creo que eso es lo que lo ha hecho exitoso a él también en lo que lleva todo de su carrera periodística. Y mire, hay que dar unas fotos interesantes de las que hemos podido compartir esa foto en varios de juegos. Guapacha. Esa foto, Hugo, creo, esta foto fue en Manizales, creo, Hugo. No, yo miro, me pongo las gafas y miro. Ahí estamos con el programa de baloncesto. Eso fue, sí. No, eso fue en una fase final nacional. ¿Dónde se fue esa? Esa ya fue en Bogotá, Guapacha. Creo que fue en Bogotá, sí. Sí, porque ya tiene la camiseta de nacional de Supérate. Sí, es verdad, Junior. De verdad que lo de... ¿Cómo, Oiga, Junior? Guapacha, ¿cómo así que se le olvidó lo que tenía que hacer por estar narrando por celular, Guapacha? ¿Qué pasó ahí? Vea, hermano, es que yo siempre lo he dicho, y Hugo sí tiene razón en eso, y Hugo me ha hecho a mí un aventajado un poco en el periodismo debido a eso, que me hizo incursionar en muchos deportes. Entonces uno va conociendo, va aprendiendo de cada uno de los deportes, y ese día recuerdo que en Ibagué me tocó irme con el fotógrafo para la competencia de las damas, y nosotros no teníamos sino una representante que era esta chica. ¿Y cómo les parece que pues empezó la competencia y Natalia ahí en el lote, como a la 4ª vuelta, porque cada vuelta era como de 5 o 6 kilómetros, se voló? Y empezó la angustia porque todo el mundo, ella, ¿por qué se voló tan temprano? Y el profe empezó a llamar por el radioteléfono, venga, por el paso donde están ustedes, nadie le da agua a la muchacha, ¡ey, aprovechen que ella va en el lote puntero! Entonces, claro, al fotógrafo también se le olvidó, me dijo, Guapacha, hermano, yo sería uno de los que le podría pasar el agua, si usted me dice, yo le hago, y yo, hágale, que después nos historiamos a Hugo. Y entonces el hombre empezó a pasarle el agua, y cada que pasaba ya tomaba agüita porque la veían muy mal. Después empezaron en otra de las vueltas, el técnico nos decía, Evelio Celi decía por la radio, va muy mal, va vomitando todo, no es capaz, va adelante, pero va vomitando todo, esperemos que sí pueda. Hermano, eso era una angustia impresionante cuando empecé yo a mandar los informes por el WhatsApp, cuando alguien me dijo, no sé si fue Pacho o alguno de los compañeros, narren, mándenos más bien la voz narrada. ¿No es cierto? Narre, ¿no es cierto? Guapacha, para allá, por allá, ¿no es cierto? Narre. Y entonces, claro, entonces ya empecé, bueno, 8ª vuelta, señoras y señores, Natalia Puntera puede ser campeona, puede ser oro para Risaralda, puede ser, y hermano, y se le va subiendo a uno eso, y el otro compañero también tomaba 2 o 3 foticos y luego preparaba el agua, porque ella, que sí, que no, y resulta que fue pasando y antes fue cogiendo más diferencia. Y cuando va llegando esa emoción, aparece Natalia, va a ganar, oro para Risaralda, oro. Y llegó, y cuando pasó y se desmayó ahí mismo, por favor, déjela, denle aire. Y yo estaba, pero yo les cuento, o sea, es una anécdota muy, muy impresionante, porque yo estaba que me desmayaba también. Y cuando esta muchacha ganó, y entonces que le dieran aire, cuando a los 10 minutos empezaron a decir, oiga, ¿cómo le parece que Natalia está en embarazo? Uy, hermano, y la bomba se desató, y eso fue algo espectacular. Pero esta anécdota no termina ahí, porque después es que don Hugo, pues todo serio, pues él también se tira sus chances a veces, pues venga, es que como así, ustedes yo no los mandé a narrar, y el del fotógrafo me dijeron que está entregando agua, ¿ustedes qué?
¿A qué fue que fueron? No, Hugo, hermano, nosotros hacíamos parte de la delegación y nos tocaba colaborar como fuera. Y entonces ya pues muerto de la risa. Y la anécdota terminó muy agradable porque, se las cuento, cuando fuimos a comer a la hora ya de la cena, como a las 7 y pedazo de la noche, ya estaba todo tranquilo, estaban los deportistas allá y estaba la mesa de Natalia Muñoz con su entrenador. Cuando vamos entrando con don Hugo, cuando me mira Natalia, empezó a llorar, pero a llorar. Yo, ay, güey, madre, ahora yo qué le haría a Natalia, se incomodó, la insulté. Cuando, uy, venga, ¿qué pasó? Y Hugo también. ¿Y qué pasó cuando me dice Natalia? No, es que lloro de felicidad porque eso que usted hizo a mí nunca lo habían hecho y me tiene sorprendida y agradada. Y yo, bueno, eso es lo más importante. Y verdad, ya empezamos a compartir porque... ¿Ah? Ahí transmitió para la voz de la conciencia. Sí, y después de eso, ya es la mejor anécdota que he tenido con Guapacha, pero una anécdota entre jocosa y profesional. A nosotros nos habían dicho que tenemos que abrirnos en el camino para asistir a Natalia. Y afortunadamente Guapacha lo salvó, que estaba el camarógrafo. Porque si no, pero o sea, esa transmisión, eso rodó por toda la ciudad, por todas partes y gustó mucho, y agradó mucho. Y desde eso se volvió que el periodista de oro de Juegos Nacionales de Risaralda, eso dice él. El periodista medallista, mire, es que desde que yo estoy yendo a los Juegos Nacionales, a Risaralda empezó a subir y a subir, no sé por qué, hermano, pero eso es algo curioso, ¿no? Oiga, no, de verdad que qué bueno tenerlos acá. Oiga, bueno, Guapacha, sí, Guapacha. Ya don Hugo contó una anécdota con usted. Cuéntenos usted alguna anécdota con don Hugo. Bueno, le voy a preguntar. Eso le iba a preguntar. Una de las primeras. De aquí depende si sigue a Juegos Nacionales o no. No, pero esta es muy curiosa porque siempre la recordamos. Resulta que es que Hugo me volvió a mi tintero. Hugo es uno que se toma 8 o 10 tintos en el día y Julián sabe. Paramos acá, terminamos una competencia, tomemos tinto. Está muy demorada la competencia, tomemos tinto. Desayunamos, tomemos tinto. Almorzamos, entonces ya uno se acostumbra y ¿cómo le parece que una vez, cuando llegamos a Bogotá, a las finales de los Juegos Intercolegiados, entonces Hugo con el desespero, venga, ¿dónde conseguimos un tinto? ¿Dónde vamos? Y nosotros cuando al frente de allá, que el café al paso, ya vamos para allá. Bueno, fuimos para allá y pues allá nos inauguraron, porque 3 tintos y muy bonitos y todo, y en pocillitos muy bonitos, perdón, y cuando llega la hora de pagar, y 3 tintos eran 19.600, 3 tintos. No jodas. Y yo no, venga, pero usted está seguro, 3 tintos. Sí, ay, pues madre, no, inaugurados el primer día. Cada tinto más 6.800 pesos. No, imagínese. ¿Quién fue? Pero para acá. Eso fue en Bogotá al frente. ¿Y cómo le parece que estábamos ahí? Creo que en el Tequendama era Hugo, ¿cierto? Sí. Cuando al otro día nos dijeron, venga, pero es que si ustedes van a tomar tinto, aquí lo tienen. En el McDonald's o algo así, que el tinto a 1.000, imagínense. A 1.000 era. No, hermano. Pero lo curioso, para agregar la anécdota, lo curioso es que yo le decía a papá, no, mano, que vamos a tomar aquí tinto, es muy caro. Vámonos mejor para el frente. Y resulta que era más caro de frente que en el mismo complejo no, 6 veces más. Y para acabar de ajustar, mire, Julián y Junior, y para acabar de ajustar la anécdota, entonces resulta que ya pudimos encontrar donde tomar el tinto de 1.000 ahí mismo en el hotel, entonces ya podemos bajar acá a la hora que quisiéramos. Pero a los 2 o 3 días nos fuimos a las canchas, a los escenarios, cuando no, otra vez, ¿qué tinto? Cuando una cafetería. Y tinto a 500, y yo, no, vea esto, qué belleza, a 500, y nosotros pagando 6.800. Cuando nos dan ese tinto, ese tinto estaba muy cargadito, pero de días, ya por ahí 15 días. No, tampoco nos lo pudimos tomar, porque si nos tomamos esto nos da una diarrea y hasta acá nos llega el día. O sea, una porque era muy... Pero eso fue cerca de un colegio donde había una disciplina deportiva para un barrio. Claro, ya en un barrio, sí, en un barrio. Entonces, uno porque era muy caro, el otro porque muy barato, pero también muy viejo ya. Entonces, a uno le pasan muchas anécdotas en ese sentido, pero la verdad es que hemos aprendido a disfrutárnosla. Como dice Hugo, yo a veces soy el que pongo la parte jocosita, el que le saca chistecito a esto, lo molesto, lo llamo, nos preparamos para una cosa. Claro que también eso sí,
en el momento que hay que hacer el trabajo somos muy profesionales porque él en lo suyo, yo en lo mío, el fotógrafo en lo de él, si hay camarógrafo también, cada uno dirigiendo lo de cada uno. Entonces, de verdad que se ha hecho un buen trabajo y un buen, y además que yo sí tengo que reconocerlo y Julián sabe y siempre lo he dicho, yo lo que es a Hugo Campo y a Uber Montoya les debo casi que la parte, el pulimiento profesional mío que he podido lograr, hermano. Oiga, José Fernando, qué mensaje le da a Hugo en este homenaje que le estamos haciendo? ¿Qué le quiere decir? Bien pueda. Pues no, Hugo, solamente, hermano, decirle que siga teniendo esa capacidad de entendimiento, de poder llegarle a las personas, de seguir siendo como es, hermano, esa esencia que tiene, lo ha hecho grande, no de estatura, porque él tampoco ya, pero sí, pero ante todo, como persona, hermano, es excelente, como profesional, ni decirlo. Entonces, hermano, que siga conservando eso y que nos siga enseñando, y el que quiera dejarse enseñar, pues ahí está él también para aprender, porque eso sí tiene él que ha sido muy dispuesto ante todo a los demás compañeros. Oiga, ¿quién es más alto, Hugo o Uber? ¡Yo! Ay, hermano, sí, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que yo me meto por la mano a mitad y Uber, que yo en el soy otro más no alto? tengo opinarme. Es así, el trío que maravilla. también lo tuvimos aquí a Uber ya. Qué bueno, también tuvimos a Uber ya por aquí invitado. Qué bueno. Oiga, Guapacha, un abrazo, mío le pague por haber compartido este momento y esas anécdotas que la verdad solamente quedan recuerdos bonitos de todos esos juegos intercolegiados, internacionales y todo esto. Totalmente, totalmente, Junior. Muchas gracias a ustedes por este excelente programa que han podido conformar. Y hombre, Hugo, como se los digo, se merece los homenajes del mundo porque él ya ha hecho un recorrido bastante extenso y maravilloso en la carrera periodística y de verdad que se lo merece. Que Dios los bendiga a ustedes tres, a Hugo y a todas sus familias y sigamos para adelante que vamos a salir de esta, muchachos. Jota, muchas gracias. Me debe la fórmula de los frijoles Guapachef. Oiga, próximamente, don Hugo Campo. A propósito, ¿Guapacha ya le cocinó a usted, don Hugo, o no? No, a mí me tocó aprender a hacer tinto, hermano. Me tiene amenazado con unos frijoles en la casa de él, pero... No, pero ¿quién nos hace, mi esposa siempre lo llama y le dice, don Hugo, usted sabe, Julián, doña Zoraida cada rato le dice, don Hugo, me dejó servido los frijoles. Otra vez, ¿ah? Sí, señor, un saludo para doña Zoraida también. Oiga, don Hugo, ¿qué es lo que más le gusta comer a usted, don Hugo? ¿Los frijoles o qué es lo que más le gusta? El plato de frijoles y algo que me gusta mucho es el patacón con pescado, es espectacular. El patacón pisado. Ya sabe, pego a Pacha, yo. No, y a mí me toca volver cada que viajamos, la cafetera, y hay que hacerle tinto a Hugo todo el día. Sí, señor, en Cartagena, bueno, no, pero se la compartió con Jorge Iván Zapata. Pero en Cartagena nos iba a visitar todos los días Hugo y hay que darle tinto. Ay, no puedo vivir. Y si no va, mira a Julián. Mira, Julián también es otro, usted sabe. Agua. Oiga, no, de todas maneras. Aquí con el de. Sí, señor. ¿Cómo? José Fernando, muchas gracias por compartir este rato en este programa que le agradezco mucho a Juliana Junior que me invitaron, no me tuvieron en cuenta invitarme. Le agradezco mucho a Guapacha porque la verdad, trabajar con usted es excepcional, la verdad. La presencia y sobre todo la empatía y la química que hay, ya nos conocemos tanto que cuando estoy mal geniado no se me acerca. Sí, sabe. No, mentiras. Y es tanto eso, señor. Es mal geniado, ¿no? Es mal geniado. O es digamos que es exigente, pero claro, hay momentos donde las competencias y los recorridos y todas estas cosas hacen de que usted también se le salga un poquito el genio. Y eso también hay que saberlo comprender. Entonces, uno aprende. Además que lo que dice Hugo es cierto. Él solamente a uno le dice, usted ya sabe hacer su trabajo, necesito solamente, yo lo guío en esto, y usted tráigame el material y ya. Y eso es lo que se hace siempre. Junior, yo reconozco que muchos años era más genial. Ya hoy no que a veces las circunstancias de los cubrimientos me llevan como a
a preocuparme demasiado, como buscarle una solución. Entonces, da la impresión de que era maqueñado, pero no, simplemente que me ocupo mucho de eso y de pronto me aíslo un poco, de pronto trabajo con el niño conocido, o estoy pendiente de cualquier cosa pues, que se me mande de las manos. Entonces, sí, hay momentos en que uno se expresa de más, eso también es cierto. Es muy exigente, ¿no? Está bien, es muy exigente, una persona perfeccionista, creo que puede ser la palabra. Trata de que todo siempre salga de la además forma. de esto, trato. En los Juegos de Cartagena tuvimos, y mi papá se lo sabe, algunas dificultades por transporte, entonces uno es como desesperado de llegar al tiempo que es, a la hora que es. No teníamos pues, circunstancias que no nos hablar en un vehículo como digamos para nosotros, entonces tocaba depender de otras circunstancias, de otros desplazamientos, entonces eso a mí sí eso sí me va poniendo a mí como medio dispuesto. Además les voy a decir otra cosa, eso sí tiene, él es muy ordenado, a mí no me ha tocado porque yo sí, gracias a Dios puedo decirlo, soy muy puntual y todo, pero Hugo sí recuerdo que creo que dejó un fotógrafo o dos fotógrafos porque no llegaba a la hora que era a subirse a la camioneta o al microbús para que nos transportara, porque yo recuerdo que una vez él venía del piso 8 y nosotros dijimos 8 y 10 de la mañana sale el carro y el tipo 8 y 12, 8 y 13 y ya don Hugo en el carro. ¿Y qué dijo? No, vámonos. Y cuando el hombre abajo dice que venga, ¿dónde están? Y nosotros le dijimos que a las 8 y 10 y usted 8 y 17 y apenas está llegando. Entonces, eso sí tiene Hugo, que es muy estricto, ¿verdad? Y muy ordenado, ante todo muy ordenado, porque pues eso es lo que ha hecho de pronto que también triunfe en su trabajo, ¿no? Claro que sí. Guapacho, un abrazo, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a ustedes, muchachos. Dios les pague, Dios los bendiga y nos estaremos hablando. Chao. Un abrazo Gracias a J. Fernando. Oiga, gracias a Guapacha, sí señor. Qué bueno, ya sabe, Pedro Hugo, que le van a hacer el patacón con el pescado y los frijoles, ¿yo? ¿Te da que cuenta que con Guapacha se alegra cualquier conversación? Sí, no. Sí, total. Eso desde el 2015 están trabajando juntos en los Juegos Nacionales, don Hugo. Sí, desde el 2015. No, a ver, él estuvo conmigo en el Cúcuta no estuvo Mauricio Gómez, estuvo en Cúcuta Mauricio Gómez, no, de 2015. Pero no, antes en un juego intercolegiados y ya el trabajo de él se hizo tan bueno que entonces ya lo hemos tenido en los Juegos Nacionales 2015 y 2019. Don Hugo, una pregunta que he hecho a todos los colegas que hemos tenido en este espacio, Uber Montoya, Tato Zanini, Che Mosquera, Mauricio Gómez, Danilo Gómez, todos los que han estado por acá. Cuando usted empieza como periodista, ¿le dificultó mucho como desligar el sentimiento por el Deportivo Pereira, su sentimiento de hincha, o le facilitó este tema? Muy buena pregunta, Julián. Me parece que yo me formé al lado de un periodista que como Gonzalo Valencia era muy neutral. Gonzalo me decía nunca se ponga la camiseta para comentar. Hoy hay un fenómeno diferente en la radio que yo no discuto, pero yo me tiene en esa escuela. Entonces, queriendo como uno quiere todo lo que es la ciudad y obviamente el Deportivo Pereira alegrándose con sus éxitos, pues yo sí, yo era muy frío a la hora del análisis, no me dejaba embargar por la emoción. Y yo creo que en mi vida, la única vez que yo he celebrado un gol, pues porque incluso en la final del 2000, cuando el Pereira subió nuevamente a la A, pues no podía hacerlo porque yo estaba con Martino Sánchez transmitiendo con Arpidio y con Marino, hicimos el cubrimiento para Telecafé de la final del partido contra Río Negro. Entonces, pues obviamente nos dio mucha alegría, pero tanto pues en la transmisión de televisión no podía hacer nada. Yo creo que la gente se extrañó mucho cuando en 1900, ¿en qué año puede ser? ¿No? En el 2010 o en el 2011, creo, 2011, debutó con el Deportivo Pereira Julio Arcila. Saben que yo he tenido una vinculación con el doctor Liberando Osa de Gerencial, con su Academia Pereira de Fútbol, y Julio salió de Academia para el Deportivo Pereira. Y en ese partido contra Junior que terminó 2-2, que además fue la figura, hizo gol, hizo pase gol, y hizo una escalaca con un remate que pegó en el portal. Y cuando hizo ese gol, yo estaba en el palco de prensa y yo grité, y lo canté, todo el mundo me miraba, que yo Hugo, que nunca está acostumbrado a esas celebraciones. Pero uno lleva el equipo en el corazón, uno sufre con el equipo. Yo no pude estar tengo que decirlo también, por mi ocupación en la Secretaría de Deportes,
y al haber dejado de escribir mi columna de fútbol en el diario del Otún, por allá hace unos 3 años, pues me marginé un poco, digamos, del día a día del Deportivo Pereira. Entonces, no pude estar ahora, digamos, en la celebración del año pasado. Incluso nosotros estábamos en Juegos Nacionales cuando el partido contra Boyacá Chico. Pero uno siempre lleva el equipo indudable, pues porque es algo de la ciudad. Yo me emociono con todo lo que sea de la ciudad. No lo transmito mucho, no soy muy efusivo. Hay una cosa muy, digamos, como muy incongruente en la vida mía. Yo soy una persona que trabajo en medios masivos, que tengo contacto con el público, pero a veces prefiero como pasar como desapercibido y no soy muy amigo de las celebraciones y los festejos, no por nada, sino que, digamos, es una forma de ser mía. Pero con el Deportivo Pereira no, cuando yo estuve en la radio, claro, y sobre todo cuando uno viajaba y compartía con los jugadores, era una alegría. Uno, otra parte que Pereira ganara era una alegría y uno sufría si no ganaba. De modo que uno nunca se puede desligar de ese sentimiento. Que yo, como me crié en esa escuela, que me digo, mire, es que en mi pueblo no es neutral, entonces de pronto no cultivé mucho ese sentimiento, digamos, de festejar y de celebrar y vivir el Pereira como lo viven ustedes hoy. Es una cosa que me parece muy novedosa, me parece muy agarradora, que viven por algo que es el sentimiento de todos nosotros. Don Hugo, ¿cómo fue esa experiencia en Canadá, en los Juegos Panamericanos y en Bolivia, Juegos Bolivarianos, esa experiencia internacional? Bueno, yo tengo le agradezco mucho a Dios, porque en 1999, que fue un año económico muy difícil, lo digo sinceramente, yo me quebré económicamente, yo tuve que vender mi casa, pero ese año Dios me dio una gran oportunidad. Primero de ir a la Copa América en Asunción. Yo hice una crónica sobre un torneo que hizo Coca-Cola, pero era de fútbol 5, fútbol 6. Y premiaron 2 periodistas por las mejores crónicas de los torneos que eran simultáneos en el país. Esos torneos lo ganaron los colombianos de los peladas. Entonces, a mí me llevaron a la Copa América, me llevaron también a Argentina, estuvimos también en Brasil. Recuerdo el partido en el que contra Argentina, que Palermo votó 3 penaltis. En Copa América. La Copa América 99 en Asunción. Y ese año, pues, de mi dificultad económica, estuve en Sudamérica, conocí ese año las 2 cataratas, porque nosotros nos llevaron una excursión a la catarata de Itaipú, y luego llegué, y a los 8 días me estaba embarcando ya para Winnipeg, Canadá, los Juegos Panamericanos. Allá nos quedamos 4 días en Toronto después de los Juegos, era a Cataratas de Niágara, y ahí tengo también una anécdota de esos Juegos. Obviamente, como yo ese año tenía dificultades económicas, el jefe de la misión era Jaime Cortés Díaz, fue director de los Juegos Nacionales de 1974, estuvo en el Comité Olímpico Colombiano, recién estuvo en la Universidad Libre, y hoy estaba vinculado nuevamente al sector económico del departamento. Entonces, él vio como jefe de misión, y entonces, cuando me iban a dar los viáticos, y me daban unos viáticos rebajados. Y yo hablé con él y dije, venga, doctor Cortés, pues que yo hago parte de la directiva de los Juegos, porque yo soy el periodista oficial de la delegación, ¿cómo me van a dar los viáticos? Pues, gracias a él, pude estar en los Panamericanos, porque cuando Acor hizo, el procedimiento que hace es que el Comité Olímpico Colombiano le dice a Acor, un periodista, y entonces escribimos de los diferentes departamentos, y finalmente me dijeron a mí en la Junta Nacional, obviamente con el visto bueno del Comité Olímpico Colombiano, pero había un periodista muy fuerte en Bogotá, porque además hablaba 2 idiomas, hablaba el inglés también. Sin embargo, entonces a mí me llamó alguien de acuerdo y me dijo, Hugo, usted me pone las pilas,
no hay viaje para allá, porque estaba por acá, por Bogotá, están gestionando mucho. Entonces me dijo, el jefe de la misión es el doctor Cortés de Pereira. Yo lo busqué, lo llamé, trabajaba en Coca-Cola. Y gracias a él viajé, y gracias a él me dieron unos viáticos que me permitieron quedarme forzosamente paseando en Canadá, porque Fabio César Ramírez, que era de la delegación del Comité Colombiano, me hizo que le agradezco hoy en día. Resulta que no me metió, me dijo, no hay cupo para usted en el viaje de la delegación, nos toca quedarnos a 4. Y las maletas, es más, yo tuve problemas para salir de Canadá porque las maletas se habían ido adelante y no me quedé sino no miento, las maletas no. Estaba en el viaje y me cancelaron mi tiquete. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces yo tenía guardaditos, te voy a contar, 4 millones de pesos que me quedaron librecitos. Con 4 de ese año que me había hecho. Dije, no. Digo, y me dije, sí, lo malo es que tiene que pagar de su bolsillo porque ya no hay plata de la delegación. Listo, me gasté 1 millón de pesos más y pasé por Canadá. Me dijo, Hugo, esto lo hicimos deliberadamente con usted. Sabíamos que usted estaba con una plática porque usted pues, nos contó la historia, pero Hugo, usted y yo por aquí, quién sabe si volvamos. Entonces, conozcamos. Y fui a conocer las cataratas del Niágara, estuve metido debajo casi que metido allá en el fondo de la catarata. Y sí, esa me hizo el hombre, pero tuve un problema con niveles de Canadá porque me problemas de inmigración. Y yo porque había cancelado el vuelo, que yo que pensaba que sí se había mandado parte de la maleta mía en el avión. Yo tenía otro maletito grande en el que tenía como lo necesario. En Canadá de pronto me tengo que comprar unas camisetas y otras cosas pues porque yo ya me quité la maleta grande. Pues casi no me dejan salir de allá, que yo me iba a quedar, que esto y que lo otro. Pero bueno, ya me vine. Fue una experiencia muy bonita. Los juegos de una magnitud impresionante. La cultura canadiense me llamó poderosamente la atención. Allá el adulto mayor es una persona prioritaria. Ellos allá no pagan transporte. Es más, el día de nosotros, que allá por una edad, digo, ¿cuándo van a comprar cosas? Caminen, compren usados, no compren nuevos. Y nos llevaba y bueno, escoja lo que sea, pero deme la plata que yo pago. Porque me dan el descuento de 30 o 40% si es un producto. Entonces, si nosotros en Winnipeg salimos 2 veces a compras y el señor pagaba y la rebajar para nosotros. Una experiencia muy bonita y muy agradable. Eso fue en el 1999. Después estuve en el 2009, yo los 10 años como jefe de prensa de Colombia en los Juegos Bolivarianos de Sucre, Bolivia. Qué buenas esas experiencias, don Hugo. Sin duda que para un periodista deportivo debe ser muy gratificante vivir eso. ¿Qué pasó en el diario del Otún? ¿Por qué no pudo seguir escribiendo sus columnas allí, don Hugo? Porque ellos explicaron que el nuevo formato de tabloide americano no permitían columnas en las páginas deportivas, porque yo no escribía en las editoriales sino en la página deportiva. Y yo escribía ahí únicamente de fútbol, porque al fin y al cabo yo no podía hacerlo con respecto a otra actividad o otro deporte, pues porque yo en condición de encargado de prensa de la Secretaría, escribir podría significar tener de pronto dificultades por alguna posición que uno suma como periodista, y yo pues tenía una relación directa con las ligas deportivas, con los entrenadores, con los deportistas, y pues no podía, digamos, poner en conflicto a la Secretaría a través mío por algún artículo, porque tengo que confesar, lo hice. No me dio por escribir sobre algo, un tema que no quiero revelar, y eso generó dificultades. Estación averiguando yo qué hacía, qué horas trabajaba, qué horas llegaba. Entonces entendí que era mejor hablar exclusivamente de fútbol, que era el tema con el cual yo no tenía que ver mi trabajo. Entonces me quedé escribiendo sobre fútbol profesional. De hecho, o le hice al diario El Otún y todavía lo sigo haciendo algunas notas especiales cuando me piden. Colaboré recientemente para una publicación que hicieron con motivo del aniversario del periódico hace un par de años, creo, no estoy bien seguro. Y tengo un vínculo muy grande con ellos y muy agradecimiento con los hermanos Ramírez porque yo, pues, en mi casa, yo estoy allá desde 1982 hasta el 2003, 21 años.
también buenas relaciones, sino que como ellos cambiaron el formato y realmente en las páginas de fútbol, en las deportivas no hay columnistas, entonces decidí entonces más bien abrir el blog de las estadísticas. Inicialmente lo tenía para el fútbol profesional, aficionado, para el deporte de repente, pero después decidí más bien limitarlo a un nicho desde el fútbol, del Deportivo Pereira, del fútbol aficionado, y también he hecho una experiencia, o también me he perfilado mucho más incluso por el fútbol a nivel de selección Risaralda o a nivel de los campeonatos interclubes nacionales de la fútbol sin descuidar al Deportivo Pereira, pero porque uno tiene que buscar los nichos. Aquí pues realmente el fútbol lo acapara la atención todo el Deportivo Pereira estando en la B o en la A, pero yo encontré que en los campeonatos interclubes de la de fútbol, categorías sub-15, sub-17 y sub-20, participan anualmente más de 40 equipos de nuestro departamento, o alrededor de 40, no, pasando los 30 más o menos, sí, y que había una información pues, muy importante, con jugadores que se destacaban, con equipos, entonces decidí perfilarme mucho por ese lado, y el blog ha tenido mucha aceptación por eso. El Deportivo Pereira también genera entusiasmo, también genera seguidores, hay artículos que también saco, ahí tengo por ejemplo preparado uno con Pacho Córdoba, que está a punto de convertirse en el top 3 de jugadores que más partidos han actuado con el Deportivo Pereira. Y entonces me dediqué exclusivamente con el de las estadísticas a la información a través de los números, tanto en el fútbol aficionado a nivel de selección Risaralda, a nivel de los equipos que participan en los torneos nacionales interclubes de fútbol y obviamente el Deportivo Pereira. Qué bueno, don Hugo. Don Hugo, ¿cómo se da esa alianza con Augusto Ramírez, que en paz descanse? ¿Cómo se da esa alianza con Augusto en la Copa Ciudad Pereira? Sí, muy interesante. Yo me iba a retirar de la Copa hace un año. Ya le he dicho a Augusto que me iba más, que yo consideraba que el ciclo estaba cerrado. Y ya lo que ocurrió. Fue y me dio encantado con la Copa. Eso fue en 1983. Augusto me había trabajado antes en Bogotá, no creo que con el ICFE, sí. Y él allá, en diciembre, se iba a ver el torneo Lolaya. Después, cuando subió a la Corporación Deportiva como director ejecutivo, me dio la tarea de organizar un torneo similar al de Lolaya en diciembre. Entonces, yo una vez fui a entrevistarlo para el periódico y me contó el proyecto que tenía, y yo pues sin querer queriendo, como dice, lo que yo lo coordino. Digo, sí, yo le coordino el torneo, hágale. Pues dicho y hecho, el torneo arrancó con 5 equipos. Augusto tuvo en esa época la osadía de ser el director del torneo, jugador de heladería, campeón con heladería, además de un autogol. Y ahí arrancamos. Yo estuve en la Copa siempre como coordinador y como director. Con una Copa que de entrada pegó, pero los equipos que participaron en la sección de heladería no tenían como la idea digamos, de la importancia del torneo. A eso le ayudó mucho, hay que reconocerlo, la presencia radial de Todelar, con Raúl Quijano y con Freddy Rúgeles. Ellos crecieron en la Copa, transmitieron en la Copa. Esto ya me lo confesaba Freddy Rúgeles, que le ha dicho a Raúl, mire, nosotros tenemos una pelea muy dura casada con Caracol por la sintonía, tenemos que explorar nuevos espacios. Y se metieron a la Copa y en los primeros años la sintonía de ellos era total en la Copa. Y fue un torneo que primero comenzó con mucho jugador profesional, mucho jugador que ya no había transitado de la posibilidad de intentar ser profesional, pero no lo logró. Pero con el tiempo fue cambiando. Primero hubo jugadores profesionales activos en su momento. Hasta sí que Márquez Pereira tuvo 4 jugadores que estaban en competencia, hablo de la segunda, un poco la tercera, que eran Chicho Pérez, el maestro Alexis García, el portero Hernando García y Panelo Valencia. Y así los equipos se armaban. Después fue una Copa tomando un aire, porque permitió, la voto del Mora Mora, permitió que llegaran los jugadores
en ese entonces de la primera C, que era el máximo torneo que tenía la división aficionada de fútbol, y llegó mucho jugador a mostrarse ya, comenzó a rejuvenecerse la copa, porque es que nosotros en los primeros años estuvimos actuando hasta la Fiera Cáceres, jugó con el Magneto 300 y ya estaba retirado hace mucho rato. Entonces comenzó a cambiarse, entrando jugadores de primera C más que todo, y comenzó a llegar mucha gente de jugadores, empresarios, dirigentes, entrenadores, y la copa fue creciendo, pasó de 5 a 8 equipos, luego pasó a 11, no sé cómo hicimos una copa con 11 equipos, pero se hizo. Nos quedamos ya en 12 y vimos creciendo, 16, 20, 24. Yo peleaba mucho con Augusto Ramírez cuando los 16 equipos, cuando los 20, los 24, le decía, hombre, Augusto, digo, pues que, ¿cómo hago si todo el mundo presiona, todo el mundo llama más que lo otro? Pues ahora que yo quedé con la copa, lo entiendo perfectamente porque la presión por participar en el torneo realmente es grande y a veces uno, pues, o sea, nosotros incluso en la nueva organización hemos definido bajar a 20 en el segundo año. Lo que no se pudo por una circunstancia de tipo económico, que era el pago de los derechos de la Copa a la familia. Entonces, pues, siguieron de los cálculos, echaron pues las cifras y concluimos de que para poder sacar la Copa adelante y pagar la franquicia, había que hacerlo con 24 equipos. Obviamente la Copa el año pasado, económicamente, pues, el primer año dejó ganancia. Pero el segundo, cuando ya porque el monto de la franquicia se incluyó, fue propuesto. Pero digo que no hubo ganancia, digamos, al año 2019, pero sí a largo plazo, pues porque ya los derechos los adquirimos la franquicia totalmente a la familia Ramírez. Claro que sí, don Hugo. Permítame, Julián, un momentico. Este reconocimiento que usted le hizo en vida a Augusto Ramírez, ¿eso fue ese mismo año, don Hugo? No, eso fue... No, sí, eso fue ese año, hombre. Yo tengo una anécdota. Además, ese homenaje incluso hay que reconocérselo a Héctor Santana. Héctor se vinculó con la Copa, no con la Copa de Mayores. Héctor logró que Augusto les diera la posibilidad de hacer la Copa de Ciudad Pereira de categorías menores. Y él estaba frente a la organización y nos colaboraba a veces en la parte de la Copa de las presentaciones, en las ceremonias. Y ese año me dijo a mí, Héctor, hombre, hagámosle un homenaje al viejo, porque hay que esperar a que él se muera para el reconocimiento, lo que hay que hacerlos en vida. Yo dije, no, hagámosle, pero encontremos como el camino legal para que después no digan que fue que Augusto mismo se hizo un homenaje. Yo me conozco a la gente. Entonces optamos por una resolución que llevara la firma de todos los miembros de la organización. Fue para él una sorpresa. Me lo confesó después que es una sorpresa que hasta la grimió. Y como cosa rara, haciendo eco a mis palabras, en una entrevista que le hicieron un día antes de morir, la primera pregunta que le hicieron era que si él se había hecho el homenaje. Entonces, la respuesta que nos dio pues me llegó muy al fondo del corazón, pues porque fue una respuesta jocosa, pero que afortunadamente tenía con realidad. Él dijo, no, ese homenaje, vea, eso es de Héctor Santana, el contador Miguel y Hugo, que me quieren matar para quedarse con la copa. Pero hombre, ese día ocurrió ese infortunado fallecimiento. Él hizo un homenaje también muy, muy bonito, que fue la placa que me regaló donde estamos Redito. Y la tengo incluso aquí por estos laditos, si mal no estoy. La voy a traer para que la mire, porque hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Y yo vine a leer lo que decía ahí. Yo como les decía ahora, mire, yo para los homenajes y las cosas, yo soy más frío. Entonces yo recibí, le agradecí esto y lo otro, y yo no leí. Y yo llegué, puse la placa pues, en mi escritorio y la tuve. Cuando terminó la copa, que salimos a vacaciones, yo le dije, Augusto, vamos a perder 3 días, vamos a llamar. Apenas llegue lo llamo porque me voy a ir por una finca. Entonces ese día que salí por la mañana, vi la placa. Ese día me dio por colocarla.
un segundito, yo la traigo. Claro que sí, estamos hablando con Hugo Campo Villegas, historias, anécdotas y, oiga, la biblioteca del deporte, no solamente del fútbol, sino también de natación, de atletismo, de todos los deportes. Ahí Hugo Campo Villegas. Del polideportivo, como se conoce, sí, la verdad que me sirvió mucho cuando empecé a trabajar en el Cubo Junior porque me pasó algo parecido a él. Yo solamente hablaba del Deportivo Pereira y ya obviamente usted tener que estar en un periódico donde tenía que sacar 3 páginas diarias, obviamente había que hablar también de otros deportes, entonces creo que don Hugo me enseñó mucho en ese sentido. Don Hugo, otra vez lo tenemos ya. No la puedo traer porque está en la parte baja, pero escribió y me hizo pues un reconocimiento esto y el otro, y al final escribió una cosa que me impactó. Ahora sí estaré tranquilo porque la copa quedará en buenas manos. Y ese año que murió Augusto, afortunadamente. La verdad, yo no lo podía creer con la noticia. Yo a don Augusto, que lo veíamos en la Copa Ciudad Pereira, por momentos un poco estresado porque era el gentío tan impresionante que quería ingresar al estadio. Esa última Copa Ciudad Pereira, don Hugo, sí. No, eso que vas a decir es, mira, termina que eso es cierto. Entonces ese ya estaba como estresado él porque la gente quería ingresar y todo, pero él siempre con alegría. Recuerdo que los llaveros, lapiceros en la tribuna, las agendas y todos los regalitos que siempre daba Augusto Ramírez, y la verdad cuando la noticia yo no lo podía creer, don Hugo. Es que no sé, uno en la vida como que presume las cosas, no sé, pues digo yo en el inconsciente, porque ese día Augusto parecía un niño pequeño, hasta dirigía la ola estando en la tribuna de sombra, abrazó a Raimundo todo el mundo. En 35 años que tuvimos con la Copa, nos metimos un abrazo que nunca en la vida me metí ese abrazo, que me abrazó. ¿Cómo será que Antonio, el mantenimiento del estadio Mora Mora, me dijo, don Hugo, ¿qué le pasa al doctor Augusto? Porque no, pues me abrazó, me dio un beso hasta en la frente. Yo nunca lo he visto tan contento. Y dije, no, es que me fue muy bien, que me da muy bien este y lo otro. Y yo me quedé con esa imagen de él. Esa noche, Augusto pareció un niño pequeño porque la alegría se lo tomó por completo. Parecía que estuviera despidiendo, ¿no? Parecía eso. Pero bueno, afortunadamente, pues pudo haber sido así. Digamos que como él más lo quería, que era lo que más le gustaba. Junior, un saludo para John Blandón, ¿no? Claro que sí, que también está ahí, don Hugo. Vea, a mí muéstrale esta foto a don Hugo Campo. Esta es de la última Copa Ciudad Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Hombre, John es un buen muchacho, es una mano derecha en la parte logística. Es una persona en la que confiaba mucho Augusto Ramírez González. Entonces nosotros cuando llegamos a la Copa, nosotros no quisimos cambiar personas. Nosotros sostuvimos y mantuvimos. Ya para el segundo año sí hubo algunos cambios, pero más por decisión personal de quienes eran colaboradores. Pero nosotros tuvimos toda la gente la mantuvimos porque yo vi que el trabajo era muy bueno. El trabajo en logística de John es espectacular, acompañado por todos los muchachos que a veces cambian año tras año, pero él ha estado al frente de eso. Y una persona que también siente la Copa, que vive la Copa, que hace parte de ella y realmente uno se siente muy tranquilo, muy satisfecho de tener al lado personas no solamente tan capaces, sino tan leales. Don Hugo, para cerrar este capítulo de la Copa Ciudad Pereira, ¿cómo la ven para diciembre? ¿Complicado el tema? ¿Peligra la Copa Ciudad Pereira para este año? Sí, está complicado, eso no se puede desconocer, Junior. Primero, pues porque hay que esperar cómo se desenvuelve el fútbol profesional en su retorno a la actividad. Igual, pues la Copa no va a tener la capacidad económica para controles de bioseguridad, para las pruebas. Yo lo veo complicado. Vamos a ver qué ocurre con el fútbol aficionado. Hace días la Federación Colombiana de Fútbol sacó un comunicado de que planeaba una reunión con la de fútbol para mirar qué se iban a hacer con los torneos nacionales que ya se habían iniciado, tanto los interclubes como los interligas. Yo creo que depende mucho de eso, de lo que la Federación defina con la de fútbol, la realización de la Copa Ciudad Pereira. Yo particularmente no digo no se puede hacer o no se va a hacer tajantemente, pero entiendo que la situación puede ser complicada, puede ser difícil.
yo siempre he sostenido en esta situación que estamos viviendo que primero la salud. Y pues si toca hacer un alto en el camino, pues habrá que hacerlo. Yo creo que es mejor ser prudentes y estar completamente seguros de que realizar la Copa Ciudad Pereira no significa un problema sanitario para la ciudad. De modo que esperemos, o sea, todavía hay mucho tiempo para definir. Yo he planteado un plan B para el caso de que no se pueda hacer en diciembre. Pues ya no lo comento todavía, pero sí hay una posibilidad de un plan B promediando el primer semestre del próximo año. Pero esperemos a ver, no nos adelantemos. La situación en estos momentos es realmente complicada y yo no diría que muy difícil que podamos tener Copa, pero no descarto absolutamente nada. De acuerdo con usted, don Hugo, para ir cerrando de mi parte, porque llevamos 1 hora 41 minutos, usted me preguntó que cuánto íbamos a estar, yo le había dicho que 1 hora, pero bueno, creo que los que somos de radio y de los medios de comunicación, hombre, nos encanta mucho hablar de esas experiencias, de anécdotas, Junior. Le digo una cosa, para hablar con don Hugo hay que sacarle más o menos por ahí mediodía o un día, porque, Jiménez, falta hablar de todos los datos estadísticos de los jugadores que han pasado por Copa Ciudad Pereira, que han triunfado en el fútbol profesional colombiano, de los jóvenes, los juveniles. No, es que de todo lo que... No, vea, le muestro. ¿Eso qué es, Julián? Puras preguntas, datos que tenía o que tengo de usted y muchos se van a quedar por fuera porque la verdad es que... Como le decía Diego Salazar, el cuaderno de tienda. El cuaderno de carnicería, vea. De carnicería, no se preocupe, Julián, que así comencé yo con cuaderno de tienda. Y aunque yo hoy en día he virtualizado muchos de mis archivos, los estoy virtualizando, y a pesar de que las estadísticas también las manejo ya, digamos, en la parte en los archivos digitales. Sin embargo, digitales, gracias. Sin embargo, no, yo como buen veterano y viejito, no voto todavía, o sea, no me apoyo en la parte de tener la estadística soportada físicamente como también virtual, digital. Así comencé yo, no me preocupe. Además, yo sí se lo digo con sinceridad, reconozco que usted es una persona Julián, que le gusta esa parte estadística y bueno, espero poder contribuirle más adelante para que usted entre profundidad a trabajar en esa parte. Muchas gracias, don Hugo. Algo que le falte por hacer, don Hugo, que usted diga, me falta por hacer esto. No, yo al contrario, yo lo que digo es que yo agradezco mucho a la vida y después de 47 años sigo vigente en el periodismo de Pereira. Don Hugo dice por acá, John Pereira Blandón dice, es muy raro que no se le vio el tinto. Ya casi 2 horas sin probar tinto, don Hugo. Para que vea que sí me conoce. Y lo que pasa es que como está cerrado el G del lago, entonces estoy fregado, pero ese se los cobra a ustedes dos apenas, pues va por la normalidad. Pues no hay ningún problema, Junior. Entonces, ¿dónde me lo encuentro a ustedes? Y nos toque tomárnoslo de pie. Lo he visto un par de veces ahí, saliendo del periódico, siempre lo veía mucho ahí en el tinto del lago. Qué bueno. No, y sabes que lo bueno de don Hugo, que don Hugo no le niega charla a nadie. Se puede encontrar a 7, 8, 9, 10 personas y se para a hablar un rato con esa persona, don Hugo. Total. No, de todas maneras, sí, ¿no? Digamos que es la forma de ser mía, ¿cierto? Yo de todas maneras les quedo muy agradecidos porque, bueno, le digo, no soy muy amigo de esto, pero como Julián me ha dicho y bueno, querer compartir con ustedes la riqueza periodística de mi vida, les agradezco profundamente que me hayan tenido en cuenta y como les digo, espero que en el transcurso de la vida que sigamos encontrándonos, que yo pueda aportarles en lo que más sea y en que yo tengo que nombrar algún heredero de mis estadísticas. Feliz noche. Junior, algo para decirle a su compañero de Acor. No, acá vemos la foto, compañero. Ha pasado por todos los cargos de Acor, don Hugo, ¿no? Sí. Yo, como le digo, arranqué de secretario y he sido de todos los cargos: presidente, vicepresidente, tesorero, vocal, y también he estado como socio raso. La verdad me gusta mucho la gremiación, me gusta mucho trabajar por el gremio. Yo estoy ahora en una tarea que le he dicho a Oscar, hombre, que le abramos las puertas a la gente joven. Yo pienso que
yo tuve la oportunidad alguna vez y creo que el mejor balance que uno puede aportar en su paso por Acorde y Risaralda, de lo mejor que puede dejarle uno a la entidad es permitir la aparición de nuevos periodistas. Yo esto de los días también esto se los decía, creo que a Semilleros. En algún momento me preocupé porque no encontraba como un relevo generacional y hoy en día debo decir que estoy tranquilo porque hay periodistas muy capacitados en prensa, en radio, en televisión, porque hay buenos periodistas y buenas personas. Y lo que yo le he dicho a Oscar es que busquemos la forma de vincular a quienes no pertenecen a la agremiación. Estar en la agremiación es importante. Ahora tenemos un compromiso muy grande que son los Juegos Nacionales de 2023 y hay que darle paso a la gente. Uno cumple sus ciclos. Como les dije, yo a Augusto ese año le había dicho que no iba más, pues porque no consideraba el ciclo cerrado. Por eso, desde 2 años atrás, un año como asistente y otro año más en propiedad, he tenido a este muchacho Sebastián Osa, que me parece que es un muy buen prospecto en el campo de la dirigencia de la organización deportiva, es un alumno aventajado de Luis Eduardo Duque, que entre otras cosas el fútbol aficionado le ve mucho a él también. Y pienso que no tiene que ir formando para cuando se vaya. Cuando usted se va de una parte y resulta que no encuentra quien lo reemplace, entonces usted falló. Porque parte de la gestión de uno es dejar a alguien. Yo pienso que si en futuro hay una persona que, como Sebastián, y seguramente otras más, pero en este momento Sebastián, que uno puede decir no me voy porque queda en buena mano la copa. De modo que esperamos que Junior ya sea parte de nuestra entidad. Julián quiere traer la invitación para que esté con nosotros en Acorde y Risaralda. Muchas gracias, don Hugo. Gracias por la invitación. Saludo para John Pereira Blandón, que dice que gran programa, Julián y Junior, y dar ese reconocimiento a un gran ser humano como es él. Sí, no, eso era lo que queríamos, Junior, hacer un reconocimiento a don Hugo Campo Villegas. Hace mucho rato creo que teníamos en mente hacer este reconocimiento. La verdad que es un hombre referente en el periodismo deportivo para todos los jóvenes, todos los que empezamos en este tema de los medios de comunicación, en la parte escrita ahora, que fue algo nuevo para mí, lo he molestado mucho, siempre me gusta leer mucho sus crónicas, un gran cronista, y nada, pues de mi parte, para ya ir con Junior y cerrar, de mi parte, pues agradecerle a don Hugo por ser siempre tan amable, por nunca negarle nada a los jóvenes, porque pues uno siempre lo busca, y usted siempre le da esa mano o nos da esa mano a los jóvenes, no es envidioso, por decirlo así, no es egoísta. Entonces creo que este era el momento justo para decirle estas palabras, don Hugo. Qué orgullo que en los medios de comunicación tengamos un periodista como usted, y creo que eso era lo que queríamos lograr con este programa. Muchas gracias, Julián, muy amable, Julián. Don Hugo, muchas gracias por haber aceptado la invitación acá a la Perla Deportiva de la Fórmula JS, y qué bueno que comparta todos esos conocimientos, todos esos datos, esas estadísticas en el blog de las estadísticas. Quiero recomendársela para que la sigan en Facebook, el blog de las estadísticas de deportistas risaraldenses, del fútbol profesional, de todo. Ahí están las estadísticas de don Hugo Campo Villegas. Un abrazo, don Hugo, muchas gracias. Junior, muchas gracias, muy amable. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Chao, don Hugo. Oiga, Juli, nos faltó tiempo con don Hugo, 2 horas, pero se habla espectacular con don Hugo Campo Villegas, historias, anécdotas. La verdad que todo el conocimiento, todo lo que tiene él, es que maneja mucho dato y estadística, don Hugo, ¿cierto? Me sorprendió con lo de Pacho Córdoba, la verdad no sabía, es un dato muy bueno ese que nos regaló don Hugo, que claro. Pacho ya está cerca de ser uno de los 3 jugadores que más partidos ha vestido con el Pereira. Creo que si le entendí bien a don Hugo, ¿no? Sí. Sí, así lo dijo. Saludo para don Carlos Arturo Campo, sí, el hermano de don Hugo Campo Villegas. Saludos para todos los que están ahí conectados. Le digo, Junior, le digo a Carlos Arturo Campo, porque vi que en los comentarios preguntó que si el programa quedaba grabado. Sí, señor, el programa queda acá en el Facebook, de ahí lo puede descargar. El programa queda acá, está en vivo, pero queda ahí grabado, de ahí lo puede descargar. Claro que sí. Julián, tenemos invitado para dentro de 8 días. Hay que esperar qué sorpresita nos tiene por ahí para dentro de 8 días. La verdad que cada 8 días un invitado espectacular. Voy a esperar, no lo puedo confirmar todavía. Dependiendo la agenda de él, ¿no? Dependiendo si él ya pueda. Sí, vamos a esperar a ver. Y en el transcurso de la semana confirmamos con él y lo decimos. Listo, ¿le parece bien? Un abrazo, Juli. Junior, muchas gracias.
por estar cada 8 días en la Perla Deportiva. La invitación, usted tenía un anuncio, ¿no? De pinturas Grecolor. Claro que sí, quiero recomendarles Pinturas Grecolor, la nueva imagen del color. Ojo que están ubicados en la carrera novena, número 1355. Pueden pedir su domicilio al 335-5103 o al 348-8060. Bases, vinilos, esmaltes, lacas, todo eso es punto de fábrica. Pinturas Grecolor, la nueva imagen del color. Saludo para Omar Valencia y el hombre fuerte de Pinturas Grecolor. Un saludo para Don Omar, a toda la gente que estuvo conectada. Muchas gracias por estar siempre pendiente todos los lunes. Y este viernes los invitamos también para que nos acompañen en Tertulia Matecaña. Un invitado pero excelente, espectacular. Junior. Claro que sí, hay un invitado para que no se lo pierdan. Va a estar con nosotros un gran jugador, sin duda alguna. Vamos a poner acá Néstor El Palmira Salazar, jugador importante. Ha sido muchas camisetas en el fútbol profesional colombiano y estará con nosotros en Tertulia Matecaña este viernes a las 8 de la noche con los amigos de Chila, de Tribuna Matecaña, de La Furia Matecaña, con Julián Santa y quien les habla Junior Sánchez. Estaremos dialogando, una charla muy amena con El Palmira Salazar. Tremendo invitado, voy a disfrutar mucho la entrevista como todos los viernes a las 8. Junior, feliz noche, muchas gracias. Un abrazo, saludo para Juan Camilo Restrepo, Popular Bambú, dice, uy, Palmira, todo un señorazo, dice por acá Juan Camilo Restrepo. Sigo esperando el pollito de KFC, mi estimado. Ah, sí, yo también. Pero cada ratito me ya era tan verga con el pollo de KFC, pero bueno, algún día va a llegar. Algún día va a llegar de KFC, sí, Juan Camilo. Sí, por favor, que mande 2 a 2 quebradas. Junior, muchas gracias a Camilo que estuvo conectado todas las 2 horas. Un abrazo a toda la familia de Don Hugo. Muchas gracias por haber estado conectados. Queríamos hacer este reconocimiento. Ya venimos haciendo unos reconocimientos bastante hace ya un tiempito con la prensa deportiva de Pereira. Y recuerde, si casualmente o tradicionalmente se recuerda lo malo, pues hablemos de lo bueno, señalemos lo bueno, resaltemos lo bueno. Eso le va a agradar mucho a la otra persona. Un saludo para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Permiso.